Y realmente se vende un piso en 1 o 2 semanas, se vende, o sea, no es tan rápido como un alquiler, pero sí que estamos viendo que lo que es el mercado de compraventa también está yendo muy rápido. Sí que es muy importante hacer muy bien la valoración de venta, o sea, hay que hacer una valoración bien hecha, comparativa, con lo que se ha vendido últimamente, de las características similares, etcétera, pero realmente cuando ya pones el piso que está al precio que es de mercado, hay muy poca negociación, porque claro, al haber tanta demanda, aquí también sucede, incluso yo diría que más, o sea, sí que tenemos una bolsa de personas que buscan alquiler y ya están también precualificadas, que sabemos que son solventes, ya tenemos toda su documentación, y cuando ya está a punto de entrar el piso, porque nosotros cada mes hay pisos que nos van entrando, ya sabemos qué cliente se lo quedará, entonces ya ni lo anunciamos, hacemos la visita y los precios y al comprador que se lo queda al precio que está ofertado. Ya ni se negocian, tan poca oferta que muchas veces ni se publican en los portales inmobiliarios. Vamos a peor, no solo es que faltan viviendas, es que cada vez faltan más. Según el Banco de España, ya son 700.000 casas las que habría que construir para igualar las que se necesitan. Crecen más rápido los nuevos hogares que las nuevas viviendas y eso dispara precios y alquileres.